Amados hermanos en el Señor, paz a vosotros. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en este día, esperando que sea de mucha edificación para nuestras vidas el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Para hoy, hermanos, tenemos el tema que se titula La dedicación, consagración y ordenamiento de los sacerdotes. Como subtítulo, los requisitos de Dios para el liderazgo. Quisiera me acompañen a hacer una oración al Señor. Padre eterno y santo, gracias te damos por regalarnos nuevamente la oportunidad de meditar en tu palabra. Te rogamos esa guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te hemos pedido esa bendición y las gracias te damos. Amén. Vamos a ver, hermanos, lo que es la consagración de los sacerdotes. Pues era necesario el poder apartar para el servicio de Dios a aquellos que iban a ministrar dentro del tabernáculo de reunión, el cual había erigido el pueblo de Israel para tener un acercamiento con Dios. La lectura base estará ahora en Éxodo capítulo 29. Veremos los primeros 9 versículos y brevemente le daremos una explicación. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos, y panes sin levaduras, y toma tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Estas son instrucciones que se dan por parte de Dios para esa ceremonia, que en realidad está desarrollado más a detalle en el capítulo 8 de Levítico. El propósito de esta ceremonia era consagrarlos, es decir, apartarlos a los sacerdotes para el propósito de Dios. Para esta consagración se requerían ciertos ingredientes. Dentro de ellos estaba un becerro de la vacada y 2 carneros sin defectos. La ceremonia de consagración requería de estos animales que eran destinados al sacrificio. La consagración no podía suceder sin derramar sangre de sacrificio. También tenían que ofrecer panes sin levadura y tortas sin levadura. La ceremonia de consagración requería pan para la comunión con Dios. La consagración no podía suceder sin una verdadera comunión con Dios. El pan tenía que ser sin levadura, es decir, que cuando nosotros nos llegamos a Dios no debe de haber malicia ni hipocresía, sino debe de haber sinceridad. Debe estar aquella consagración libre o exento de cualquier pecado. También le dice que iba a llevar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y que los iba a lavar con agua. Esto no era una ceremonia que se hacía con cualquier israelita. Habían ceremonias de consagración
que se conocían en aquellos tiempos, como por ejemplo cuando tomaban el voto del nazareato. En número 6 vemos que cuando había un nazareo en el pueblo, se consagraba y ahí se dan las instrucciones de cómo hacerlo. Pero la ceremonia aquí descrita y llevada a cabo era para los sacerdotes, para Aarón y a sus hijos también. Y los iba a llevar a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese proceso de consagración no se llevaba a cabo dentro del tabernáculo. Esto ocurría a la puerta del tabernáculo de reunión. Era algo que los demás podían observar. Y dice, los lavarás con agua. El proceso de consagración empezaba con la limpieza. Todos los ministerios sacerdotales comenzaban con limpieza. Una limpieza que era recibida. Los lavarás, dice, a Aarón y a sus hijos. Ellos no se lavaban a sí mismos, sino que ellos fueron lavados. Esto nos enseña humildad, porque también vemos que ocurría en un lugar público, a la puerta del tabernáculo de reunión. No podemos ser limpios de nuestros pecados sin habernos antes humillado. Esta gran limpieza se hacía una sola vez. De ahí en adelante, ellos solo necesitaban limpiar sus manos y sus pies. Como estos antiguos sacerdotes, todo hijo de Dios es lavado por la obra de la palabra de Dios. Usted lo puede leer en Efesios capítulo 5, versículo 26. Y también por la obra regeneradora del Espíritu Santo, según Tito capítulo 3 y versículo 5. Esta obra de limpieza se logró por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y es apropiada para nuestra fe. El sacerdote debía de vestir una vestimenta especial después de haber sido limpiado. El sacerdote debía ser vestido, pero no con sus propios vestidos, sus propias ropas, sino que tenía que ponerse la vestidura dada por Dios. Como en estos tiempos antiguos, los sacerdotes hacían de esta manera, ahora en la actualidad todo creyente debe de estar revestido de Jesucristo y de su justicia. Estas son vestiduras blancas que debemos de conservar, y eso implica mantenernos en santidad, mantenernos en pureza. Estas son ropas que Jesucristo nos da gratuitamente, pero que se reciben y se usan mediante la fe. Observemos que estas ropas fueron provistas por nuestro Dios para cada uno de ellos. Ellos no gastaron en comprarla, ni trabajaron para tejerla, ni necesitaron habilidades para hacerlas. Simplemente tenían que ponérselas. Estimado hermano, nosotros debemos de ponernos la vestidura que Jesucristo nos ha provisto a su propio costo y que Él nos concede gratuitamente por su amor ilimitado. También debía de tomar aceite de la unción y derramarlo sobre la cabeza. Los sacerdotes eran ungidos con ese aceite especial, el cual tipifica al Espíritu Santo. Cuando dice que era derramado sobre sus cabezas, lo que indica es que era dado en gran medida y no en pequeñas cantidades. Como estos antiguos sacerdotes, cada creyente tiene una unción de parte de Dios que puede recibir y andar en ella por la fe. También se hacía una ofrenda por el pecado. Vamos a leer lo que dice el versículo 10 hasta el versículo 14. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar.
Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás al fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. El lavado a la puerta del tabernáculo era solo un aspecto de la limpieza simbólica del pecado. Tenían también que haber sido castigados como culpables. Y esto ocurrió cuando Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de los becerros. Ellos simbólicamente transfirieron su pecado al becerro. La palabra hebrea significa más que colocar las manos ligeramente, y da la idea de presionar con fuerza sobre la cabeza del becerro. Vino cada uno y se apoyó en la víctima, cargándola con su carga, representando su aceptación de sustitución, su alegría de que el Señor acepte a esa víctima en su lugar. Cuando pusieron las manos sobre el becerro, hicieron una confesión de sus pecados. Como estos antiguos sacerdotes, todo hijo de Dios puede consagrarse a Dios mediante sacrificio. Nuestra consagración debería ser mayor, porque se hizo mediante un sacrificio mayor, el sacrificio del propio Hijo de Dios. El altar era santificado con la sangre de la ofrenda por el pecado, y lo mejor del animal era quemado delante del Señor. El resto era destruido fuera del campamento. La ofrenda por el pecado decía: hemos fallado en dar lo mejor a Dios. Este animal ahora da lo mejor para expiar nuestro fracaso, y decidimos vivir ahora dando lo mejor mientras este animal muere en nuestro lugar. La idea detrás de las palabras hebreas antiguas para altar es esencialmente lugar de matanza. Eso significa altar, un lugar de matanza. El antiguo altar fue un lugar de muerte, santificado y consagrado a Dios. Como ese antiguo altar, el altar del nuevo pacto es cuando el Señor es ofrecido en sacrificio en la cruz del Calvario y es transformado de un lugar de muerte a un lugar apartado para traer vida a todos aquellos que aceptan a Jesús como el sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego se hacía una ofrenda quemada. Esto lo vamos a leer en el versículo 15 al 18. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y a sus hijos, y pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás los intestinos y sus piernas y las pondrás sobre trozos sobre su cabeza. Quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Al igual que la ofrenda por el pecado que antes hemos meditado, la ofrenda quemada también recibía simbólicamente los pecados de los sacerdotes, y ellos ponían sus manos sobre la cabeza del animal y confesaban sus pecados. El carnero era quemado por completo delante de Jehová, con su sangre rociada sobre el altar. Este era un holocausto en donde la víctima era consumida totalmente. Este animal era muerto para expiar el fracaso
del pecador. Hermanos, nosotros también hemos sido perdonados de nuestros pecados mediante la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos antiguos sacerdotes, para presentarse delante de Dios, dice en Hebreos, que era necesario que presentaran ofrenda a Dios primeramente por ellos y también por el pueblo. Y aquí vemos que Aarón y sus hijos ofrecían también sacrificios para la expiación de sus propios pecados. Ya vimos la ofrenda que era ofrecida por el pecado, la ofrenda que era quemada, y ahora vamos a leer la ofrenda de consagración, y lo leemos del versículo 19 al versículo 21. Tomará luego el otro carnero, y Aarón y a sus hijos pondrá las manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y tomarás de su sangre, y la pondrán sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. La expiación del pecado era realizada con la ofrenda del pecado y la ofrenda quemada. Sin embargo, en su consagración, los sacerdotes tenían todavía que identificarse con la víctima del sacrificio. Su identificación con el sacrificio iba más allá de la expiación. Dice: matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Para expresar la idea de consagración, la sangre del carnero se colocaba en la oreja, el pulgar y el pie del sacerdote. Era la sangre del carnero, no la lana ni la grosura. Dios quería que la vida de la víctima sacrificada marcara a sus sacerdotes consagrados, que estos recordaran que mediante aquella sangre de esos corderos habían sido consagrados. En Levítico 17:11, que es uno de los pasajes que mejor nos expresa este principio, dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Dios quería que la vida de la víctima del sacrificio fuera evidente en el cuerpo del sacerdote. Estos sacerdotes consagrados eran manchados con la sangre del sacrificio. Ellos debían oír diferente porque la sangre estaba en su oreja. Ellos debían trabajar diferente porque la sangre estaba en su pulgar de sus manos. Ellos debían caminar diferente porque la sangre estaba en el pulgar de los pies. Específicamente era aplicada sobre la oreja derecha, así como en la mano y en el pie derecho. Esto no se debe a que Dios sintiera que podían hacer lo que quisieran con la mano y con la oreja y con el pie izquierdo. Es porque en el lado derecho se consideraba superior, con más fuerza y habilidad. Dios quería lo mejor de ellos, que estuviera dedicado para su servicio. Y dice: y con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón y sobre sus vestiduras. La sangre por sí sola no era suficiente. Dios quería sangre mezclada con aceite, y que la mezcla fuera rociada sobre los sacerdotes. Debía haber una combinación tanto del sacrificio como también del espíritu, que es
la unción que cada creyente, cada hijo de Dios tiene. Amados hermanos, necesitamos nosotros también de esa doble unción. Por una parte, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, y por otra parte, el aceite del Espíritu Santo, que nos perfuma y que nos sella como hijos legítimos de Dios. Es bueno ver que como estos dos unciones, o estas dos elementos, sangre y aceite, se mezclan. Es un error terrible poner la sangre y el aceite en oposición. Siempre deben de ir juntos. Luego de ahí, hermanos, hay una ofrenda mecida que se ofrece también. En los versículos 22 al 28, ahí se nos narra cómo era la ofrenda mecida. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Hasta aquí vemos la ofrenda mecida, el segundo carnero usado en la ceremonia de consagración, el cordero de cuya sangre era aplicada en la mano, en la oreja y en el pie del sacerdote, era usado como ofrenda elevada y como sacrificio de paz, y era mecida delante de Jehová. Parte de ese segundo carnero, las mejores partes, eran puestas en conjunto con los panes, las tortas de pan y los hojaldres, y eran mecidas ante el Señor en un acto de presentación. Luego de estas porciones eran quemadas en el altar como un acto de completa devoción. Y dice, y será porción tuya. Las porciones restantes de la carne de este carnero eran entregadas a Aarón y a los sacerdotes después de esas porciones que eran presentadas a Dios como una ofrenda mecida. Esas se cocinaban y eran comidas por los sacerdotes de nuestro Dios. Amado hermano, vemos ahí, ¿verdad?, de que era todo un ritual que se desarrollaba en la consagración de ese sacerdote principal, el sumo sacerdote, pero también sobre sus hijos y sobre sus vestiduras. Del 29 al 37 se nos habla que las vestiduras que llevaban estos sacerdotes era una vestidura santa, y que por 7 días la iba a vestir el que de sus hijos tomara el lugar del sumo sacerdote. Con las generaciones venideras, los nuevos descendientes de Aarón calificarían para el sacerdocio. Serían calificados, al igual que su padre, para poder llevar a cabo aquellos sacrificios. Y también se tenía que consagrar a nuestro Dios.
Bueno, hermanos, a través de toda esta lectura, que es bastante amplia y que por razón de tiempo no la vamos a seguir meditando, vemos todos aquellos requisitos que debían de cumplir aquellos que iban a servir en el tabernáculo. Tenían que ser apartados mediante el sacrificio. Meditemos por un momento, hermanos. La persona que es llamada por Dios para servir a su pueblo debe ser apartada para ese servicio y ordenada en un acto público, en donde antes todo el pueblo tenía su atención concentrada en aquella consagración. Nosotros también, hermanos, hemos sido elegidos por el Señor. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo pueda hacer. También, hermanos, vemos cómo en el primer siglo fueron consagrados para nuestro Dios aquellos santos varones, aquellos diáconos que eran llenos del Espíritu Santo y llenos de fe y de sabiduría. También fueron consagrados aquellos misioneros, fueron consagrados aquellos pastores que apacentaban la grey de Dios, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Pastores según el corazón de Dios, que con ciencia y con inteligencia dirigirían al pueblo. Hermanos, nosotros tenemos también esa elección por su gracia, y la persona que le sirve a Dios debe de ser pura moralmente, tiene que estar limpia de toda contaminación de carne y de espíritu. Así que si alguno se limpia, dice Pablo, debe de limpiarse de todas estas cosas que él ha venido hablando, como lo es la idolatría, como lo es la injusticia y la impiedad. Debe de estar limpio para ser un instrumento para honra, santificado y útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. También Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doblado ánimo, purificad vuestros corazones. Para poder, hermanos, presentarnos delante de la presencia de Dios, debemos lavarnos, debemos limpiarnos, debemos quitar toda iniquidad de nuestras obras de delante de nuestros ojos. Debemos de dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, según Isaías 1:16. Asimismo, al igual que el sacerdote en el antiguo tiempo recibía el aceite de la unción, también, hermanos, para consagrar a un siervo de Dios se hace mediante la unción del Espíritu Santo. Este Espíritu es el que nos capacita para nosotros testificar de su evangelio en toda la tierra. Dios en su tiempo ungió a su Hijo Jesucristo con poder de lo alto, y él dijo, por cuanto me ha ungido Dios para predicar el año agradable, para dar vista a los ciegos, para dar apertura de cárcel a los que están prisioneros, para darles esa libertad. Así nosotros, como nuestro Señor Jesús, también hemos recibido la unción de lo alto para poder ser sus siervos. Debemos de ser llenos del Espíritu de nuestro Dios. Podemos seguir aprendiendo, hermanos, acerca de estas importantes partes de la historia del pueblo de Israel. Pero por el momento, hermanos, dejamos hasta aquí, diciendo que para poder servir al Señor es necesario purificarnos, es necesario apartarnos de toda especie de mal y vestir la vestidura que nuestro Dios nos quiere dar, consagrarnos a Él,
porque Él tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Que nuestro Dios bendiga su palabra en cada uno de sus corazones. Paz, mis amados hermanos. Amados hermanos.